¿Cómo están? Hey, qué bueno poder verlos. Gracias por acompañarnos. Si esta es su primera vez, eres muy bienvenido. Estamos súper contentos de que estés con nosotros. Mi nombre es Marco. Y si no, estamos súper contentos de tenerte también hoy día aquí con nosotros, especialmente con esta serie que estamos haciendo, que hemos titulado ¿Cómo podemos crecer? Que es la intención un poco de poder entender cuáles son las cosas que podemos hacer para que podamos crecer. Y las últimas semanas quiero decirles que han estado increíbles, no se pueden perder todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, así que si quieres ver alguno de los mensajes te animo a que puedas hacerlo. Hay una frase que mi papá usaba muchísimo cuando yo era pequeño y quizás te va a relacionar conmigo, quizás no, pero mi papá en muchísimas ocasiones decía, no seas tonto. ¿Se acuerda? ¿Cuánto su papá o su mamá le decía, no seas tonto? A ver, levante la mano. A ver los tontos. La mayoría de nosotros, ¿cierto? Y el resto no tenía alguien que le dijera quizás, porque en alguna ocasión hicimos algo donde nos dijeron, no seas tonto. Yo tengo un hermano y una hermana y en ocasiones escuchaba a mi papá decir frases como, tu hermano es tan inteligente. Y yo me pregunto esto, después de ya casi, qué sé yo, a los 43 años de edad, me pregunto, ¿eso quiere decir que soy tonto? ¿Eso quiere decir que quizás yo no cumplo con el estándar para ser considerado inteligente? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque querámoslo o no, las maneras en cómo nuestros familiares o personas que son cercanas a nosotros se refieren a nuestra persona, tienen implicancia y tienen repercusiones. En cierta manera, y lo puse así, creamos ideas que nos pueden definir. Y aquí obviamente que hay un problema, porque lamentablemente cuando escuchamos conceptos repetitivamente, es lo que todos hacemos, consciente e inconscientemente, se comienza a reflejar en un lenguaje que ya no es simplemente lo que escucho, sino en lo que yo comienzo a creer, es lo que yo comienzo a decir de mí mismo, es la manera en cómo yo me puedo definir. Ahora, para que podamos entender esto, quiero darles un ejemplo concreto, ¿ok? Porque hoy día vamos a profundizar en un tema que tiene que ver con esto. Y aquí hay que distinguir dos puntos que son fundamentales. Uno tiene que ver con los hechos. Y los hechos son las cosas concretas. Por ejemplo, el día está despejado. No hay nubes. Eso es un hecho. Yo puedo salir, mirar hacia el cielo y comprobarlo, ¿correcto? Y al mirar hacia el cielo yo voy a ver que no hay nubes, entonces es un hecho de que está completamente despejado. Pero de lo otro, tenemos los juicios. Y los juicios son ideas que formamos en base a una realidad. Por ejemplo, si yo digo que a la mayoría de nosotros, yo no sé usted si es más gringo o más hispano, pero en grados Celsius, si yo digo, en grados Celsius, ojo, si yo digo hay 10 grados, puedo decir hace frío, ¿correcto? Y otra persona puede decir, oye, no, en verdad yo tengo calor. Ese es un juicio dependiendo de un hecho. ¿Se fija? En este caso, el hecho es que hay 10 grados y yo puedo definir, cómo me sienta en esa temperatura dependiendo del juicio que yo haga. Ahora, esto es algo que todos hacemos. De hecho, por ejemplo, yo puedo ver un partido de fútbol y puedo pensar que mi equipo, a pesar de que perdió, jugó bien, y otra persona que vio el mismo partido puede pensar que jugó terriblemente mal. Y esto lo hacemos constantemente. Y hacemos esto y vamos de un lado para otro creando juicios personales. Ahora, aquí está el punto. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando comenzamos a crear juicios, nuestra realidad cambia. Por ejemplo, en base a lo que yo les planteaba recién de la temperatura, si yo creo el juicio de que hace calor, me voy a desabrigar un poco más o me voy a comenzar a echar viento. Si yo creo que hace frío, me voy a abrigar y voy a tratar de calentar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tal cual como dice ahí, cuando comenzamos a crear juicio, la realidad comienza a cambiar. El punto es este, ¿ok? Porque fuera que yo me desabrigo un poco más, no sería el problema, pero
cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, cuando comienzo a vivir una realidad desde un punto de vista en base a mis juicios, la limitamos nuestra realidad. Ahora usted se está preguntando, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo limitar mi realidad? Claro, porque lo único que hago es mirar todas las cosas desde un solo punto de vista. Pongo un filtro por el cual todas las cosas atraviesan y de esa manera baso todas mis decisiones. Ahora, el mayor conflicto con esto es que vivamos haciendo juicios y creamos que son verdad. Ese es el mayor conflicto. Que por ejemplo yo diga, yo no valgo para nada y crea de esa manera, y crea este juicio y viva de esa manera. O que yo crea que esa persona no merece mi amistad, no merece mi tiempo, y me lo crea y lo haga una realidad, lo haga una verdad. Ahora aquí cuando hablamos de juicios, hay que diferenciar dos cosas. La primera tiene que ver con que están los juicios fundados, que en este caso tiene una base aceptada por la mayoría. Volvamos al término del clima, ¿okay? De la temperatura. Si yo hoy día salgo afuera, la mayoría de nosotros podría decir, está helado. La mayoría diría que está helado. Pero quizás habría un grupo muy pequeño o pocos individuos que andarían con pantalones cortos y con una camiseta corta. ¿Por qué? Porque en verdad, afuera, la mayoría puede tener la sensación de que hace frío. Ese es un juicio fundado, pero un juicio infundado es aquel que se puede cuestionar fácilmente. Por ejemplo, si a mí constantemente me dicen que yo no puedo, que yo no soy capaz, eso yo lo puedo refutar. ¿Cómo yo lo puedo refutar? ¿Cómo yo lo puedo cambiar? Demostrando que yo sí puedo. Ahora tenemos que ser capaces de diferenciarlo porque muchísimas veces la mayoría de los juicios que tú y yo hacemos tienden a ser juicios infundados. Ese es el problema, que son cuestionables, que yo los puedo cuestionar. A ver, ¿quién dice qué? Y si hacemos del juicio nuestra verdad, se hace ley por la que vivimos. Se hace una ley por la cual tú y yo vivimos. Y a lo que me refiero con esto es que estos se pueden transformar en patrones que yo los hago tan internos que esa es la manera en cómo yo me defino, esa es la manera como yo me presento, esa es la manera en cómo yo adopto relaciones y me involucro en relaciones. No sé si les ha pasado en ocasiones en que alguien te dice, no, esa persona a mí no me cae bien, y automáticamente yo creo un juicio sin siquiera haber tenido una relación con esa persona. Y comienzo a relacionarme porque he hecho una ley en mi cabeza de que esa persona no es una buena persona, me cae mal, le cayó mal a mi amiga, le cayó mal a mi amigo y yo me empiezo a relacionar de una mala manera. ¿Se fija los patrones que comienzan a formarse y de pronto algo pasa que tengo la oportunidad de relacionarme con esa persona? Oye, tú no eres tan mala onda. Yo pensé que era una mala persona. ¿Y quién te dijo eso? No, es que por ahí lo escuché. ¿Le ha pasado, cierto? Es lo que nosotros hacemos. Ahora, quiero contarles una historia hoy día. Una historia que es muy conocida. Ese es un juicio, porque puede que no sea muy conocida. Es muy conocida para mí, pero yo no sé si es para usted. De hecho, para mí, esta historia es una de las historias favoritas dentro de la Biblia. No solamente esta historia, sino toda la historia de esta familia, hasta el final de la historia de esta familia, para mí es una historia fascinante, increíble, que me encantaría animarte a que la pudieras leer. Comienza en el capítulo 12 del libro de Génesis y de ahí tú puedes leer toda la historia de esta familia. ¿Okay? Es una historia fascinante. Pero en este caso particular, si usted conoce la historia de Abraham, sabe que Abraham tuvo su hijo prometido por parte de Dios que se llamaba Isaac. Isaac, cuando crece, él se casa con una mujer llamada Rebeca. Y cuando comienza la historia de Isaac y Rebeca, se nos cuenta que Rebeca no podía tener hijos. Y Isaac le pide a Dios y Dios le concede tener hijos y por ende ella queda embarazada. Y en el punto que ella está embarazada, sentía algo incómodo en su vientre. Va donde un profeta, donde una persona que le da un mensaje y le dice, mira, lo que pasa es que en tu vientre hay 2 naciones, hay 2 niños y el mayor
va a servir al menor. Este era un mensaje que él estaba dando a esta mujer de parte de Dios. No solamente a Rebeca, sino que a Rebeca y a Isaac. Entonces, llega este minuto donde ya ella está lista para tener a su bebé y aquí tomamos la historia. Génesis capítulo 25, versículo 24. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de cabello, de mucho cabello, perdón. Como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrado con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Ahora tomémonos una pausa. Algunos de ustedes puede que conozcan esta historia y saben lo que pasa. Pero si nosotros terminamos la historia en este punto, la verdad es que no tendría ningún otro significado más que, wow, qué interesante que el bebé haya nacido tomado de la mano del talón de su hermano. Pero en este caso se nos está dando algo clave. Y fíjense que está ahí en el versículo, dice que cuando él nace tomado del talón de Esaú, por esa causa lo llaman Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tiene un significado. Significa aquel que toma por el talón. Ese es el significado de Jacob. Pero Jacob suena en el idioma hebreo como una palabra bien interesante. Suena como suplantador. Cada vez que Jacob se le llamaba, él no solamente entendía que era el que tomaba del talón, sino que él escuchaba constantemente que él era un suplantador. Ahora hagamos un análisis desde lo que yo les planteé al principio, que tiene que ver con los hechos y los juicios. ¿Nació Jacob tomado del talón de su hermano? Gracias, fue el único que vino hoy día, el resto se me fue. Déjeme ver si está despierto. Estas interacciones yo las hago por si usted, para que no se duerma, ¿ya? ¿Nació Jacob tomado del talón de su hermano? Sí. Ahora sí, gracias Señor, no me ha abandonado. Ese es un hecho. Se puede comprobar, puede que hayan puesto fotografía en el Instagram, en el Facebook, y uno las puede ir y mirar, ¿cierto? Ahora, ¿es Jacob un suplantador? Él piensa en esto desde la inocencia de un bebé que está recién naciendo. Lo único que nosotros entendemos es que él estaba tomado del talón de su hermano. Pero nada más. Un bebé a este estado, en este tiempo, no tiene un raciocinio para decir, voy a tratar de quitarle el lugar a mi hermano. Pero desde la parte tierna, desde los padres que lo vieron nacer, ellos, ¡oh, mira, le está tratando de quitar el lugar a su hermano! ¡Oh, mira, que él quería ser el primero! Y estas fueron las historias que Jacob fue escuchando. Cuando le contaban la historia del nacimiento, no, tu hermano cuando nació, wow, pensamos que era entre era un ratón o era un oso, dependiendo de lo feo que era, ¿ok? Tan peludo que era ese niñito, Dios mío. Creo que el doctor lo tiró para arriba y dijo, si vuela es murciélago. Y si no es ratón, dijo. Pero con el otro, cuando le tocaba la historia, a Jacob él decía, no, y tú querías tomarle el lugar, tú querías salir primero. Tú querías suplantar a tu hermano. ¿Qué es el juicio? Ahora recuerde esto, que nuestros juicios se pueden convertir en ley. Y el problema con esto es que yo puedo comenzar a vivir en base a esos juicios que se han puesto sobre mi vida. Y puedo hacer de ellos mi identidad. Puedo comenzar a mirarme a través de los juicios que han impuesto sobre mí. De hecho, puedo empezar a relacionarme con personas a través de los juicios que yo hago con ellos. Es más, piense un poco. Puede que usted esté de acuerdo o no con lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Todos estos son juicios. Por ejemplo, el COVID, el virus más terrible que hay, es un juicio. No es nada, es un juicio.
Es un juicio que yo hago, que yo lo defino en base a todas las ideas que yo pueda tener en mi cabeza. Y eso me puede definir que yo ni me cuide o que yo sea tan extremo a que nunca más me relacione con personas. ¿Se fija lo trascendental que tiene y el poder que tienen los juicios sobre nuestra vida? Ahora, en el caso de Jacob, tal cual como les decía, él crece escuchando este nombre, suplantador, suplantador, ¡hey, suplantador! Esto pasa tiempo más tarde, capítulo 25, versículo 29. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, dame, me muero de hambre. Me muero de hambre, esto me muero de hambre es un juicio. Él no se está muriendo. Él está creando un juicio, me voy a morir si no como. Dame un poco de guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Y aquí vemos una situación, entre comillas, de causa y efecto, porque justo cuando Jacob está haciendo comida, llega Esaú hambriento. ¿Se fija este efecto, causa y efecto? Uno está haciendo comida, el otro tiene hambre. ¡Ey, dame de comer! Pero la historia continúa en el versículo 31 y esta es la respuesta de Jacob. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob le insistió y le dice, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Ahora, yo no sé si usted logra ver lo que está pasando aquí, pero Jacob está haciendo algo que está basado en este apodo que él ha recibido, en este nombre que él tiene. Él está utilizando esta oportunidad para suplantar a su hermano. Él está viviendo en base a esta idea, a este juicio que se hizo de él cuando él era pequeño. Estoy tomando el lugar de mi hermano. Dame tú un lugar y así yo lo puedo utilizar. Y este es el punto, que el juicio implantado se hace realidad. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando creamos esta idea de que alguien es una mala persona y me alejo de él. Se hace una realidad. Esto es lo que nos pasa cuando yo digo, no, yo no me levanto temprano. Yo no soy de esas personas que se levantan temprano. Y lo hago una realidad, nunca me levanto temprano. No, nosotros los hispanos llegamos... Yo nunca llego tarde. Es raro que yo llegue tarde a un lugar. Y yo soy hispano. Pero hemos hecho esta definición y de hecho nos justificamos. No, es que nosotros, usted sabe lo hispano. Me llega a rayo cuando escucho a mi hermano hispano hablando de esa manera. No, es que nosotros los hispanos somos tontos. No, que somos... Y nos la creemos. Nos creemos que somos flojos, que qué sé yo, nos cuesta levantarnos temprano, o que usted nunca se levanta temprano. Pero que llegó el trabajo nuevo, 5 minutos antes de que suene la alarma se despierta. ¡Wow! Ya tengo que ir al trabajo. Eso le pasa el primer día, porque ya el segundo, Dios mío, se le fueron todos los ánimos. Eso nos pasa cuando comenzamos a definir a nuestros hijos en base a ciertos juicios que nosotros creamos de ellos y creamos ciertos estándares de ellos. Y hay algunas veces que en base a mi juicio yo levanto a mi hijo y lo hago como el invencible. Y ¡wow! ¡Qué increíble! Y cuando el hijo llega a la realidad se da cuenta que no todo el mundo lo trata como la mamá. No todo el mundo la trata como el papá. Pero también creamos estos juicios donde los llamamos tontos, donde les decimos que él no puede, donde no los dejamos. Es que el niñito no puede. No, es que mi hijo no puede. Mi hijo no puede estar sin su tablet. Ay, y eso lo debía haber dicho en el primero. No, es que mi hijo no puede estar sin el tablet. En verdad no puede. En verdad. Vamos a llegar a ese punto. Y en el tiempo, esto comienza a hacerse una verdad por la cual yo empiezo a vivir. Ahora, en la historia de Jacob, llegamos a este punto en donde la situación se pone compleja. ¿Por qué? Porque tiempo después, cuando ya Isaac, el padre, estaba viejo, comenzó a quedar ciego, ya no podía ver. Y lo que hace es que llama a Esaú y le dice, hijo, quiero que vayas al campo
y cases un animal, lo cocines y me hagas mi comida favorita y lo traigas y me lo sirvas porque después de que comamos yo te voy a entregar la bendición que a ti te pertenece. Y esto es lo que pasa. Capítulo 27, versículo 5. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella fue donde Jacob y le dijo, escucha hijo, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepara una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Fíjense cómo ella está organizando y manipulando todo. Está poniendo todas las circunstancias. Entonces le dice a Jacob, vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida de tu padre para que se haga, para que se la coma y te bendiga antes de morir. Ojo que ella está empujando a su hijo a que se transforme en la definición que ella ha creado de él. Que sea el suplantador. Ella está, de alguna otra manera, forzando a que esto pase. Engañemos a tu papá. Ya no es una idea de que hey, te vendo, sino que ahora es literalmente utilizar todos los medios posibles, incluso el mentir y el engañar a alguien para recibir este beneficio y hacer realidad este concepto que se ha creado en la vida de Jacob. Entonces Jacob entiende que esto es complejo y le dice a su mamá en el versículo 11, pero mamá, mira, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pongamos una pausa aquí, porque aquí la mamá podría haberse arrepentido y decir, hijo, tienes toda la razón. En cierta manera Jacob está tratando de pelear este concepto, pero ¿qué hace su madre? Su madre le respondió. Entonces que la maldición caiga sobre mí. Tú eres un usurpador y vas a ser un usurpador y tú vas a tomar el lugar de tu hermano. Tú simplemente haz lo que yo te digo. Sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob se transformó en el usurpador que tenía que ser. Y la mamá se olvidó y Jacob se olvidó y todo el mundo se olvidó de una promesa que ellos habían recibido antes de que estos niños nacieran. El mayor va a servir al menor. En todos estos juicios que todo el mundo está haciendo, hay alguien que lo sacaron de la historia, a Dios. Y en términos generales, vemos lo trágico de esta historia, donde Jacob no solamente engaña a su padre, hay ciertos puntos en esta historia, es una historia dramática, yo te animo a que la leas. Es una historia increíble en donde su padre le dice, tu voz suena como la de Jacob, pero porque le toca los brazos, pero tus brazos son los de Esaú. Acércate, el papá está intrigado porque hay algo aquí que no es interesantísima esta historia. Pero en el fondo lo que pasa es que un juicio crea una realidad. Jacob se transformó en el usurpador que era. La realidad que creamos se basa en lo que creemos del juicio que hacemos. En cierta manera, lo que pasó en esta historia es que se creó este juicio de que Jacob era un usurpador y Jacob comenzó a creerlo. Jacob ha escuchado toda su vida su nombre. Suplantador, eres un usurpador, vas a tomar el lugar. Y así es como él está viviendo en este minuto. Y cuando yo analizo esto, me pregunto, ¿qué es lo que tú has venido escuchando durante toda tu vida? ¿Qué son las cosas que tú te has estado diciendo toda tu vida? Quizás hay alguno que está aquí, me está mirando y está diciendo, se dice a sí mismo, lo que pasa es que yo no puedo, fíjense el juicio, yo no puedo romper con este vicio, yo no puedo romper con esta adicción. Hay algunos que han creado estos juicios, yo jamás me voy a relacionar con ese tipo de personas. Y aquí está el punto,
que quiero que logres entender, porque cuando nos llenamos de juicios, quiero que recuerde que los juicios son limitantes. No me van a permitir ver las cosas de ninguna otra perspectiva. Si yo me defino como una persona que no puede, jamás me voy a abrir una oportunidad de poder. Si yo, digo que jamás me voy a relacionar con ese tipo de personas, jamás voy a ir y voy a tratar de hacer algo para cambiar eso. ¿Por qué? Porque los juicios me están limitando. Y me están limitando a que lo único que haga es que me transforme en esa persona que digo que soy. Soy un usurpador, soy un ladrón, soy una persona que no puedo, soy un adicto. Yo jamás podré renunciar a este tipo de cosas. Quiero presentarle esta idea. Quien trata los juicios como afirmaciones, yo no puedo, yo no soy, él es, ella es, considera que los juicios son un rasgo permanente de él o de otros. En el caso de Jacob, el rasgo permanente que se creó en su vida era: yo soy un sustituto, yo soy un usurpador, yo voy a tomar el lugar de mi hermano. Y creció haciéndose esa idea. La parte terrible de esta historia es que él termina completamente aislado, lejos de su familia, sin absolutamente nada. Eso es lo terrible de esta historia. Ahora, por eso les digo que el vivir con juicio es algo que tenemos que aprender a lidiar, es algo que tenemos que aprender a crear cambios. Entonces, ¿cómo yo puedo comenzar esos cambios? En primer lugar, reconoce que esta es una realidad, esta no es una realidad, sino que es un juicio. Reconoce que eso que te están diciendo o eso que tú estás pensando de esa persona no la define, no te define. Reconócelo. Trata de hacer eso de ejercicio. Esto no lo dije en la mañana, pero se los digo aquí. Por ejemplo, si tú tienes un conflicto con alguien, escribe ese conflicto. Y subraya con un color aquellas cosas que son hechos y subraya aquellas cosas que son un juicio. O esas cosas que te definen a ti, no, lo que pasa es que yo soy, escríbelo. Y subraya aquellas cosas que son un hecho y subraya aquellas cosas que son un juicio. Eso te va a ayudar también a ver la siguiente característica que tiene que ver con el hecho de evalúa la concesión de autoridad. Si esta situación me afecta tanto, tiene que ver con que a esta circunstancia, a esta persona, yo le he dado una posición de autoridad en la cual le doy el derecho a que me defina. Yo le di a mis padres la capacidad que me definieran como un flojo, que me definieran como un bueno para nada, o les di la autoridad a mis amigos a que me definan como alguien que no puede. O yo esta situación la defino como un punto en donde, qué sé yo, esa persona es una persona mala y por ende yo jamás me voy a relacionar con él. Y estoy dando la autoridad a esa persona para que defina cómo yo me voy a relacionar con él o con ella. Otra cosa que podemos hacer es chequea el escucha. Chequea aquellas cosas que tú estás recibiendo de parte de otro. Con amigos, con personas, con seres queridos, con tu hermano, con tus padres. Toma una pausa y dile, ¿en verdad piensas que soy un bueno para nada? Y le aseguro que esa sensación, no, lo que pasa es que no quise decir, bueno, ¿qué quieres decir? O en verdad lo que mis padres me decían, ellos constantemente me decían que yo no iba a poder. ¿A qué se referían con eso? Hace una análisis. Y si puede, siéntate con ellos y pregunta, ¿a qué te referías tú cuando me decías que yo no iba a poder? ¿Es verdad o no es verdad? Por otra parte, legitima el punto de vista del otro. Ok, esta persona me está diciendo a mí, o yo estoy pensando que esta persona legitima esa situación. ¿A qué me refiero con esto? Ok, ¿esa persona en verdad es una persona mala? ¿Yo en verdad soy un bueno para nada? ¿En verdad mi matrimonio no tiene ninguna salida?
En verdad, qué sé yo, mi jefe es lo peor que ha existido en el mundo. Y algunos dicen, sí, en verdad, si lo conociera. Pero la verdad es que ese es un juicio. ¿Puedes salirte y mirarlo desde otra perspectiva? Ahora, algo que te puede ayudar también es hacerte esta pregunta. ¿Por qué hago este juicio? Recién le decía, mi jefe es el peor jefe. ¿Por qué estoy haciendo este juicio? ¿Por qué estoy diciendo que mi jefe, o que la manera en cómo me habla, la manera en cómo se refiere a mí, es una persona que me falta el respeto? Confronta esa situación. Es algo que se puede conversar. ¿Sabes qué? Yo siento que me está faltando el respeto. Y si tú no te respetas a ti, va a dejar que esa persona te siga faltando el respeto. Entonces, hay razones del por qué yo estoy creando ese juicio. Otra pregunta que te puedo hacer es, ¿bajo qué estándares hago este juicio? ¿Cuáles son las cosas que me están dando la razón a favor o en contra de que esto sea realidad? Es más, esta pregunta te puede ayudar. ¿Qué evidencias, hechos, experiencias fundamentan este juicio? Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con Jacob. Simplemente porque Jacob salió tomado del talón de su hermano, ¿es un indicador de que él es un suplantador? Obviamente que no. Eso no fundamenta ese juicio. Por otro lado, ¿qué evidencias, hechos y experiencias demuestran lo contrario? ¿Hay otra opción? O como lo puse en esta pregunta, ¿qué nuevas posibilidades me abre este juicio? ¿Me abre posibilidades o me cierra puertas? ¿Cuál es la otra opción? Mi matrimonio no tiene salida. ¿En verdad que no tiene salida? ¿O puedo tratar de buscar alguna? En mi trabajo, qué sé yo, es lo peor que... ¿En verdad que es lo peor? ¿Hay algo bueno que tenga tu trabajo? Esta persona, qué sé yo, ¿en verdad? Ahora, como les decía anteriormente, en esta historia de Jacob, lamentablemente, dentro de todo lo que pasa, si hay alguien que no está, es Dios. Se olvidaron de la promesa que Dios había hecho años antes. Por eso tú no puedes cometer el mismo error. Porque tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Qué dice Dios de tu persona? ¿Qué dice Dios de esa persona a la cual tú has creado un juicio? En la historia de Jacob, todo el mundo lo llamaba suplantador. Él creció con esta idea, tiene que arrancar y después de años de haber formado familia, Dios le dice que tiene que volver a su tierra. Y en el minuto que él vuelve, él iba asustado. ¿Por qué? Porque al ir de camino a la tierra de su padre, él escucha la noticia de que su hermano viene en camino y que su hermano no viene solo, viene con un ejército. Y obviamente que eso lo aterra. Él trata de hacer ciertos arreglos, trata de poner ciertas cosas en orden para que nada malo pase. Y llega un minuto en que Jacob queda absolutamente solo. Puede que tú hayas escuchado la historia, pero si no, déjame contártela. Capítulo 32, versículo 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Ese hombre, todos y los eruditos concuerdan de que es una referencia a Dios, una cristofanía. Cristo encarnado en el Antiguo Testamento. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob, hey, no te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Y sabe por qué le está haciendo esta afirmación? Porque toda su vida, como ha tenido esta identidad de suplantador, él siente que no tiene lo que merece. Y está ahí hambriento por una verdadera bendición. Y por primera vez está con esa persona que le puede dar la bendición que él quiere. Estaba en la bendición máxima. Y miren lo que pasa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Soy un suplantador. Ese soy yo. Toda mi vida he sido suplantador.
Esto es lo que me define. Así es como me llaman mis padres. Así es como me llama mi hermano. Me llaman como un suplantador. De hecho, yo engañé a mi padre. ¿Por qué? Porque viví como un suplantador. Y esta es la parte más increíble de esta historia. Porque el hombre le dice, tu nombre ya no será Jacob, ya no será suplantador. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces se recuerda, pero yo les dije que Jacob tiene dos significados. Uno, el que toma por el talón, y el otro, suplantador. Algo interesante pasa con Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Pero el sonido de Israel también se escucha la palabra recto. Ya no es el suplantador, el usurpador. Ya no es aquel que anda robando y tomando el lugar de otros. Ahora, Jacob es definido como aquel que tiene un corazón recto. Ya no hay, no tienes que hacer nada, tú eres recto. Y cuando la gente te llame y cuando se pronuncie tu nombre, van a decir el recto. Y ahora sí, ahora puedes experimentar la bendición de Dios porque ya no es el mundo quien te define, sino que es Dios quien te da una nueva identidad. Ahora piense usted, piensa tú un poco en esto. Porque el mundo te ha llamado de una manera, o tú estás llamando de alguna manera a otros. Y Dios te está diciendo hoy día, yo quiero darte un nuevo nombre. Yo quiero definirte. Eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros, que en el minuto en que abrimos nuestro corazón a Cristo, Él nos hizo una nueva criatura. El juicio del mundo, el juicio de mis amigos, mi familia, incluso los más cercanos a mí, puede que no sea el mejor. Pero el juicio que Dios tiene y la idea que Dios tiene de ti es la más increíble que puedes experimentar. ¿Estás dispuesto a tomarla? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra en nosotros. Porque hay cosas que yo sé que están arraigadas en nuestro interior a tal punto que se han hecho ley en nosotros. Por lo mismo, y en medio de todas estas circunstancias, Señor, yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo quien comience a hablar a nuestro oído, dándonos, Señor, ese nombre que tú nos has puesto, escogido, apartado, santo, más que vencedor. Señor, que no sea el mundo, que no sean otros los que nos definan. Y que no miremos, Señor, la vida a través de los juicios que nosotros hemos hecho de otros o de cosas, sino que podamos hacerlo a través de ti, Señor. A través de lo que tú defines, qué es lo correcto, qué es lo bueno. Que nos veamos, Señor, como tú nos ves. Que veamos a otros como tú los ves. En el nombre de Jesús. Que al salir de este lugar, tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra transformadora. Cristo, y para terminar este tiempo y este servicio, yo te ruego tu bendición sobre cada persona que está aquí, al que está en necesidad, al que está pasando problemas, al que está en angustia, Señor, al que ha estado lidiando con circunstancias. Tú puedes hacer cosas más grandes de las que nosotros podemos incluso imaginar. Obra. No porque lo merezcamos, Señor, sino por tu misericordia. Esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Y nos levantamos de este tiempo, Señor, con la bendición que viene del cielo, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey, muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si tiene necesidad y quiere que ore por usted, yo voy a estar aquí. Adiós.